Estado y expulsión, 1948. Los ejércitos de los estados árabes entraron en guerra inmediatamente después de que se fundara el Estado de Israel en mayo. Los enfrentamientos continuaron, la mayor parte dentro del territorio asignado al Estado palestino. Unos 700.000 palestinos huyeron o fueron expulsados en el conflicto de 1948, Noam Chomsky, el triángulo fatídico. La Liga Árabe llamó precipitadamente a sus países miembros a enviar tropas regulares a Palestina. Se les ordenó que protegieran solo los sectores de Palestina entregados a los árabes según el plan de partición. Pero esos ejércitos regulares estaban mal equipados y carecían de un comando central para coordinar sus esfuerzos. El rey de Jordania, Abdullah, prometió a los israelíes y a los británicos que sus tropas, la Legión Árabe, la única verdadera fuerza combatiente entre los ejércitos árabes, evitarían el combate con los asentamientos judíos. A pesar de ellos, los historiadores occidentales lo registran como el momento en el que el joven Estado de Israel rechazó a las abrumadoras hordas de 5 países árabes. En realidad, la ofensiva israelí contra los palestinos se intensificó. Nuestras raíces viven, por el People's Press Palestina Book Project. Joseph Beit fue el director del Fondo Nacional Agrario Judío el 19 de diciembre de 1940 y escribió: «Debe estar claro que no hay sitio para ambos pueblos en este país. A la empresa sionista le ha ido bien hasta ahora y le ha bastado con comprar tierras, pero esto no creará el Estado de Israel. Eso debe ocurrir de inmediato como una salvación. Ese es el secreto de la idea mesiánica. Y no hay otra forma de hacerlo que trasladar a los árabes de aquí a los países vecinos, trasladarlos a todos. Con la excepción, tal vez, de Belén, Nazaret y Jerusalén antiguo. No debemos dejar una sola aldea ni una sola tribu». Hay literalmente cientos de declaraciones similares hechas por los sionistas. Edward Said, La cuestión palestina. Después de la sublevación de 1936, ningún dirigente sionista de la tendencia predominante pudo concebir una coexistencia futura sin una clara separación física entre los dos pueblos, alcanzable solo a través de tratados, traslados y expulsión. Públicamente continuaban hablando de coexistencia, atribuyendo la violencia a una pequeña minoría de fanáticos y agitadores. Pero esto fue solo una pose pública. Ben Gurión lo resumió: «Con el traslado coercitivo obtendríamos un área vasta para asentarnos». Apoyó el traslado coercitivo. No veo nada de inmoral en él, del historiador israelí Benny Morris, Víctimas justas. Ben Gurión, evidentemente, quería que tan pocos árabes como fuera posible permanecieran en el Estado judío. Esperaba verlos huir. Esto es lo que declaró a sus colegas y asistentes en reuniones en agosto, septiembre y octubre de 1948. Pero jamás se enunció una política general de expulsión y Ben Gurión siempre se abstuvo de promulgar órdenes de expulsión claras o por escrito. Prefirió que sus generales comprendieran lo que quería que se hiciera. Quería evitar quedar en la historia como el gran expulsor y no quería que el gobierno israelí estuviera implicado en una política moralmente dudosa. Pero, aunque no hubo una política de expulsión, las ofensivas de julio y octubre de 1948 se caracterizaron por muchas más expulsiones e incluso brutalidad hacia civiles árabes que durante la primera mitad de la guerra. Benny Morris, El surgimiento del problema de los refugiados palestinos, 1947-1949. La propaganda israelí ha renunciado en gran parte al argumento de que el éxodo palestino de 1948 haya sido autoinspirado. Los círculos oficiales aceptan implícitamente que la población árabe huyó como resultado de la acción israelí directa, como en el caso de Lida y Ramblek, o indirectamente debido al pánico que esas y otras acciones similares, la matanza de Deir Yassin, causaron en los centros de población árabe en toda Palestina. Sin embargo, aunque se han corregido a regañadientes los registros históricos, el establishment israelí aún rehúsa aceptar la responsabilidad moral o política por el problema de los refugiados que ese mismo establishment, o sus predecesores, había activamente creado. Pérez Quidro, citado en Culpando a las víctimas de Sain and Itzetz. La BBC monitoreó todas las transmisiones en el Oriente Próximo a lo largo del año 1948. Los registros y otros similares de una unidad de monitoreo estadounidense pueden ser vistos en el British Museum. No hay en 1948 una sola orden o llamado o sugerencia de una evacuación de Palestina, de ninguna estación de radio árabe, dentro o fuera de Palestina.
hay un registro de repetidas llamadas árabes, incluso de órdenes directas a los civiles de Palestina para que permanecieran en su sitio. Erskine Childers, investigador británico, citado por Sami Hadami en Cosecha Amarga. Es difícil dudar que en la última instancia el objetivo de Ben Gurión haya sido evacuar tanta población árabe como fuera posible del Estado judío, aunque solo fuera por la variedad de medios que utilizó para lograr su propósito en la forma más determinante, que fue destruir aldeas enteras y expulsar a sus habitantes, aunque ellos no habían participado en la guerra y habían permanecido en Israel esperando vivir en paz e igualdad, como había sido prometido en la Declaración de Independencia. Durante la mayor parte de 1948, las ideas sobre cómo consolidar y eternizar el exilio palestino comenzaron a cristalizar y se percibió de inmediato que la destrucción de aldeas era un medio primario para lograr ese objetivo. Incluso antes, el 10 de abril, unidades de la Haganah tomaron Abu Sassa, la aldea que fue destruida esa misma noche. Kulda fue arrasada por apisonadoras judías el 20 de abril. Abu Zureik fue completamente demolida. Al-Mansi y An-Nahisiyya en el sudeste también fueron aplanadas. A mediados de 1949, la mayoría de las 350 aldeas árabes despobladas estaban completa o parcialmente en ruinas e inhabitable. La primera resolución de la Asamblea General de la ONU, número 194, afirmando el derecho de los palestinos a retomar a sus hogares y propiedad, fue adoptada el 11 de diciembre de 1948. Ha sido afirmada por lo menos 28 veces desde esa primera fecha. Pese a que el derecho moral y político de una persona a volver a su sitio de residencia ininterrumpida es universalmente reconocido, Israel ha negado la posibilidad del retorno y ha imposibilitado sistemática y jurídicamente, por la razón que sea, que los árabes palestinos retornen, sean compensados por sus propiedades o vivan en Israel como ciudadanos en igualdad de derechos ante la ley con los israelíes judíos. El hecho de que los árabes hayan huido aterrorizados por el miedo efectivo a una repetición de las matanzas sionistas de 1948 no justifica que se les nieguen sus hogares, sus campos y su sustento. Los civiles atrapados en un área de actividad militar generalmente se dejan llevar por el pánico, pero siempre han podido retornar a sus hogares cuando pasa el peligro. La conquista militar no deroga los derechos privados a la propiedad, ni da derecho al vencedor a confiscar los hogares, la propiedad y los bienes personales de la población civil no combatiente. La confiscación de la propiedad árabe que los israelíes fue un escándalo. En Lausana, Egipto, Siria, Líbano y los palestinos estaban tratando de salvar mediante negociaciones lo que habían perdido en la guerra, un Estado palestino a la par de Israel. Israel, en cambio, prefirió acuerdos de armisticio poco fundados a una paz segura que involucraría concesiones territoriales y la repatriación de refugiados, aunque fuera un número simbólico. La negativa a reconocer el derecho a los palestinos a la autodeterminación y a un Estado demostró ser, a través de los años, la fuente principal de turbulencias, violencias y del derramamiento de sangre que ocurrieron. La conferencia de Lausana fue abierta oficialmente el 27 de abril de 1949. El 12 de mayo, el Comité de la ONU de Conciliación para Palestina obtuvo su único éxito cuando indujo a las partes a firmar un protocolo conjunto que diera marco a una paz integral. Israel aceptó por primera vez el principio de la repatriación de los refugiados árabes y de la internacionalización de Jerusalén, pero lo hizo con un mero ejercicio de relaciones públicas orientado a fortalecer su imagen internacional. Walner Eitan, jefe de la delegación israelí, declaró: "Mi principal propósito fue comenzar a socavar el protocolo del 12 de mayo, que solo habíamos firmado coaccionados por lograr la admisión a la ONU. Si nos negamos a firmar, eso hubiera sido inmediatamente informado al secretario general y a los diversos gobiernos", del historiador israelí Jan Pape, como fue el conflicto árabe-israelí 1947-1951. El preámbulo de esta resolución de admisión incluía la siguiente cláusula de garantía. Recordando sus resoluciones el 29 de noviembre de 1947 sobre la partición y el 11 de diciembre de 1948 sobre reparaciones y compensación, y tomando nota de las declaraciones y explicaciones dadas por el representante del gobierno de Israel ante el Comité Político Ad Hoc respecto a la implementación de las resoluciones mencionadas, la Asamblea General decide admitir a Israel como miembro de las Naciones Unidas. Aquí debe señalarse que hay una condición y un compromiso de implementar las resoluciones mencionadas. De ninguna manera tal implementación estaba condicionada a la conclusión de la paz sobre la base de las condiciones israelíes, como los israelíes arguyeron más adelante para justificar su no cumplimiento, el Semih Hadmi, cosecha amarga.
El invierno de 1949, el primer invierno en el exilio para más de 750.000 palestinos, fue frío y duro. Las familias se acurrucaron en cuevas, chozas abandonadas o tiendas improvisadas. Muchos de los hambrientos solo estaban a millas de sus propios huertos y campos en la Palestina ocupada, el nuevo Estado de Israel. A finales de 1949, las Naciones Unidas por fin actuaron. Establecieron la Administración de Ayuda y Servicios de la ONU para los Refugiados de Palestina en el Oriente Próximo, la UNRWA en inglés, para hacerse cargo de más de 60 campos de refugiados, hasta entonces atendidos por agencias voluntarias. Logró mantener a la gente con vida, pero a duras penas. Nuestras raíces viven, por The People's Press Palestine Book Project. La guerra de 1967 y la ocupación israelí en Cisjordania y Gaza. El excomandante de la Fuerza Aérea, general Ezer Whitman, considerado un halcón, declaró que no había amenaza de destrucción, pero que el ataque contra Egipto, Jordania y Siria estaba justificado en todo caso para que Israel pudiera existir según la escala, el espíritu y la calidad que ahora encarna. Menachem Begin hizo los siguientes comentarios. En junio de 1967 tuvimos nuevamente una alternativa. Las concentraciones del ejército egipcio en las cercanías del Sinaí no prueban que Nasser estuviera realmente a punto de atacarnos. Tenemos que ser honrados con nosotros mismos. Decidimos atacarlo. Noam Chomsky, el triángulo fatídico. No pienso que Nasser buscara la guerra. Las 2 divisiones que envió al Sinaí no hubieran sido suficientes para lanzar una guerra ofensiva. Lo sabía, y los demás lo sabíamos. Moshe Dayan, el celebrado comandante que como ministro de Defensa en 1967 dio la orden de conquistar el Golán, dijo que muchos de los tiroteos con los que los sirios fueron provocados deliberadamente por Israel y los residentes de los kibbutz que presionaban al gobierno para que tomara las alturas del Golán, lo hacían menos en busca de seguridad que para ganar tierras cultivables. Dayan declaró: ni siquiera trataban de ocultar su codicia por la tierra. Enviábamos un tractor a arar algún área donde no era posible hacer cosa alguna, en el área desmilitarizada, y sabíamos de antemano que los sirios comenzarían a disparar. Si no disparaban, le decíamos al tractor que avanzara, hasta que al fin los sirios se enfurecían y disparaban. Entonces procedíamos a utilizar la artillería y después también la fuerza aérea, y así pasaban las cosas. Los sirios, al llegar el 4º día de la guerra, ya no constituían una amenaza para nosotros. La aceptación de la partición no nos obliga a renunciar a Transjordania. Uno no le pide a nadie que renuncie a su visión. Aceptaremos un Estado en las fronteras fijadas actualmente, pero las fronteras de las aspiraciones sionistas son cosa del pueblo judío y ningún factor externo podrá limitarlas. El principal peligro que Israel como Estado judío representa para sus propios habitantes, otros judíos y para sus vecinos, en su persecución de expansión territorial ideológicamente motivada y la inevitable serie de guerras producidas por ese afán, ningún político sionista ha repudiado alguna vez la idea de Ben Gurión de que las políticas de Israel deben estar basadas, dentro de los límites de consideraciones prácticas, en la restauración de las fronteras bíblicas como las fronteras del Estado judío. En los diarios personales del primer ministro israelí, Moshe Sarat, hay un pasaje de mayo de 1955 en el que cita a Moshe Dayan como sigue: Israel debe considerar la espada como el principal, sino como el único instrumento con el cual mantener alta su moral y mantener su tensión moral. Con este fin, no debe inventar peligros, y para hacerlo debe adoptar el método de provocación y revancha. Y sobre todo, esperamos que venga una nueva guerra con los países árabes, de manera que podamos por fin librarnos de nuestros problemas y adquirir nuestro espacio. Citado en El terrorismo sagrado de Israel, de Livia Roach. El senador William Fulcry propuso en 1970 que los Estados Unidos debieran garantizar la seguridad de Israel mediante un tratado formal, protegiéndolo con fuerzas armadas si fuera necesario. En reciprocidad, Israel se retiraría a las fronteras de 1967. El Consejo de Seguridad de la ONU garantizaría este acuerdo y así llegaría a la Unión Soviética, en aquel entonces proveedor de armas y apoyo político de los árabes, a conformarse. A medida que las tropas israelíes se retiraran de las alturas del Golán, la Franja de Gaza y Cisjordania serían reemplazadas por fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU. Israel aceptaría recibir a un cierto número de palestinos y el resto serían establecidos en un Estado palestino fuera de Israel.
El plan obtuvo apoyo editorial favorable en los Estados Unidos. La proposición, sin embargo, fue rechazada de plano por Israel. Todo el asunto disgustó a Fulbright, que escribe su biógrafo Randall Bott. Los israelíes no estaban siquiera dispuestos a actuar en función de sus propios intereses. En violación de la ley internacional, Israel ha confiscado más del 52% de las tierras de Cisjordania y el 30% de la Franja de Gaza para uso militar o para el asentamiento de civiles judíos. Desde 1967 a 1982, el gobierno militar israelí demolió 1.338 casas palestinas en Cisjordania. En este periodo, más de 300.000 palestinos fueron detenidos sin juicio durante diferentes periodos por las fuerzas de seguridad israelíes. La Intifada, el levantamiento de palestinos contra la ocupación israelí. Bajo la Carta de la ONU no puede haber legalmente conquistas territoriales resultantes de una guerra, aunque sean hechas por un Estado que actúa en defensa propia. La respuesta de otros Estados a la ocupación israelí muestra una opinión virtualmente unánime de que aunque la acción de Israel fue defensiva, su retención de Cisjordania y de la Franja de Gaza no lo era. La Asamblea General de la ONU caracterizó la ocupación israelí de Cisjordania y Gaza como una negación de la autodeterminación y por ello una amenaza seria y creciente para la paz y la seguridad internacional. Un análisis de estudiantes de la Universidad de Belén, citado por el Comité de Coordinación de la ONG Internacionales en Jerusalén, mostró que numerosas familias palestinas pasan frecuentemente 5 días por semana sin agua corriente. El estudio continúa señalando que las cuotas de agua restringen el uso por los palestinos que viven en Cisjordania y Gaza, mientras que los colonos israelíes tienen cantidades casi ilimitadas. Un viaje de verano a un asentamiento judío al borde del desierto de Judea, a menos de 5 millas de Belén, nos confirmó esta injusticia respecto al agua. Mientras los habitantes de Belén estaban comprando agua de camiones cisterna a precios sumamente elevados, había céspedes verdes en el asentamiento. Había sistemas de rociadores funcionando a mediodía bajo el ardiente sol de agosto. Ruidos de niños nadando en la piscina al aire libre agregaban a la sensación irreal. Hay que recordar que el 90% de los niños de los 2 años o más experimentado algunos muchas veces que el ejército israelí irrumpiera en su hogar golpeando a sus parientes, destruyendo cosas. Muchos de ellos fueron golpeados, les quebraron huesos, se les disparó, sufrieron gases lacrimógenos o vieron que estas cosas les ocurrían a sus hermanos y vecinos. El aspecto emocional del niño es afectado por la falta de seguridad. Necesita sentirse seguro. Vemos las consecuencias más tarde si no lo hace. En nuestra investigación hemos visto que los niños que se ven expuestos al trauma tienden a ser más extremos en sus conductas y más tarde en sus creencias políticas. El doctor Samir Quota, director de investigación del Programa de Salud Mental de la Comunidad de Gaza, citado en la revista de Estudios Palestinos. No hay nada parecido a la amargura que se siente cuando uno escucha a un palestino de 35 años que ha trabajado 15 años como jornalero ilegal en Israel para ahorrar el dinero necesario para comprar una casa para su familia, solo para que un día, al volver del trabajo, recibiera el trauma de ver que su casa y todo lo que contenía había sido arrasado por una apisonadora israelí. Cuando pregunté por qué había sucedido, después de todo la tierra era suya, se me dijo que un papel que un soldado israelí le dio al día siguiente mencionaba que se había construido la estructura sin permiso. ¿En qué otra parte del mundo se requiere un permiso que siempre se les niega para construir sobre su propiedad? Los judíos pueden construir, pero nunca los palestinos. La Convención de Ginebra requiere que una potencia ocupante cambie lo menos posible el orden existente antes de su llegada, durante su ocupación. Un aspecto de esta obligación es que debe dejar el territorio a los que encuentra allí al llegar. No puede trasladar a sus propios nacionales para poblar el territorio. Esta prohibición se halla en el artículo 49 de la Convención, que dice: la potencia ocupante no deportará o transferirá parte de su propia población civil al territorio que ocupa. John Kigley, Palestina e Israel, un desafío a la justicia. Siguen algunos pasajes de los informes locales del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre la práctica de los derechos humanos desde 1988 a 1991. En 1988, numerosas muertes y heridas evitables fueron causadas porque los soldados israelíes usaron frecuentemente disparos en situaciones que no presentaban un peligro mortal para los soldados. Los soldados del ejército israelí utilizaron garrotes para quebrar extremidades y golpear a palestinos que no estaban directamente involucrados en disturbios o resistiendo arresto. Se ha informado que por lo menos 13 palestinos habían muerto como resultado de palizas.
En 1989, grupos de defensa de los derechos humanos denuncian que personal de seguridad en civil actuó como escuadrones de la muerte que asesinaron a civilistas palestinos sin advertencia previa, o después que se le había rendido, o después de que habían sido controlados. En 1991, el informe agrega que los grupos de defensa de los derechos humanos han publicado informes creíbles en detalle sobre torturas, abusos y maltratos de detenidos palestinos en las prisiones y centros de detención por el exmiembro del Congreso Paul Findlay en Engaños deliberados. Escribiendo en Yeh Jerusalem Report, 28 de febrero de 1999, Leslie Schuller señala que las fronteras actuales fueron establecidas después de la Guerra de 6 días. La responsabilidad por el establecimiento de esas fronteras le correspondió al jefe del Comando Central Rehavam Ze'evi. La línea que dibujó incluyó no solo los 5 kilómetros cuadrados de Jerusalén, árabe, sino que 65 kilómetros cuadrados de territorio abierto y aldeas a su alrededor, la mayor parte de las cuales jamás habían tenido un lazo municipal con Jerusalén. De un día al otro se convirtieron en parte del capital eterna e indivisible de Israel. La historia del terrorismo en la región. Lo dejaremos para la segunda parte.